Saludos forasteros, refugiados, miembros de la Hermandad del Acero, supervivientes del Enclave, soldados de la NCR, legionarios del César, saqueadores, necrófagos parlanchines y demás habitantes del yermo. Bienvenidos al Refugio 13, tu canal gaming. Estaba yo instalando un inyector de combustible en mi Chryslus Highwayman cuando de repente caí en la cuenta de que aún no había hablado de ningún juego de coches. Así que para enmendarlo, hoy voy a hablaros de dos. Así que como de costumbre, ya sabes, ponte cómodo, saca una Nuka-Cola, prepara una holocinta virgen para tu Pip-Boy y prepárate a grabarlo todo porque te lo cuento. El primero no necesita mucha presentación, pues su nombre se lo ha ganado a pulso a base de darnos un buen número de juegazos desde prácticamente los inicios de la saga. Estoy hablando de Need for Speed Heat en este caso. El juego comienza mostrándonos unas bellas cinemáticas con su argumento y su trama incluido, lo que no es común en los juegos de coches, aunque tampoco es una novedad dentro de la propia saga, ciertamente. ¿Qué has hecho? ¿Qué le has hecho a ese pedazo de cochazo? ¿Has perdido el coche? Lo ha perdido él. No, Shaw. Es culpa tuya. Vas a desear haber muerto. Acaba con él. Después de ponernos en situación y familiarizarnos con la interfaz y ver un poco las opciones de personalización y de mejora de nuestro coche, elegimos a nuestro avatar, el cual luego podremos personalizar y actualizar a medida que vayamos desbloqueando pues artículos de ropa, peinados, etcétera. Así que después de estar un buen rato arreglando el muñecajo, toca probar reflejos en la carretera. Reflejos y un poco de locura es lo que vas a necesitar para ponerte al volante en Wreckfest. Aquí prescinden de elementos estéticos y complementos, con una inexistente personalización del personaje, ni avatar, ni nada por el estilo. Aunque todo eso que le falta ahí les sobra, sin embargo, en cuanto a la personalización de los coches se refiere. Y no solo con elementos estéticos como la pintura y los vinilos, o las partes, el estilo de las partes de la carrocería, no, sino que cada pieza que le pongas aumentará o disminuirá ciertos atributos, haciéndonos tener en cuenta el balance de velocidad o blindaje de nuestro vehículo para estas carreras jodidamente destructivas. Y luego está, por supuesto, la configuración de la puesta a punto de nuestro vehículo. Resulta sencilla y completita al mismo tiempo, así que en este apartado tampoco hay ninguna pega. Muy bien, todo eso está muy bien, pero ¿y a la hora de conducir? Pues bueno, a la hora de conducir, en principio ninguno de los dos resulta demasiado difícil de controlar. Al menos el empezar a hacer buenas carreras y marcas aceptables. Need for Speed empieza siendo un poco más complicado eso de ir ganando las carreras, pero solo hasta que consigues las primeras piezas para mejorar tu coche. Entonces notarás una mejoría increíble. De hecho, el secreto en este juego es ir a cada carrera con un coche como 50 puntos por encima de lo que te pida y las ganarás fácilmente. Bueno, a no ser de que te vayas a coger uvas en cada curva, claro. Wreckfest resulta justo al contrario. Las primeras carreras que haces en tu modo trayectoria pues vienen a ser más sencillitas, pero a medida que avanzas empiezan a complicarse cada vez más. Además, aquí las carreras tienen más limitadores de coches y de clases que en Need for Speed, lo que también aumenta su dificultad, claro está. Need for Speed nos brinda un mayor número de coches y además suelen ser más bellos o llamativos. Y la conducción en este juego resulta más suave en general,
aunque ciertamente los golpes a 300 km por hora siguen sin verse nada creíbles. Se siente un poco como si estuviéramos manejando mini tanques turborizados en vez de coche. Sin embargo, el modo que tiene de mapa abierto que hay entre carreras resulta muy divertido. Además tienen mini pruebas y coleccionables y otros desafíos que vas desbloqueando a medida que vas ganando reputación, lo cual hace del juego que sea realmente más completo y divertido. Pero eso de los golpes a gran velocidad es sin embargo el punto fuerte de Wreckfest, ya que el catálogo de coches no parece tan extenso y además estos no son tan llamativos como los que podemos obtener en Need for Speed, pero suple todo ello con una sensación de conducción mucho más realista y verosímil y una física de golpes y accidentes también mucho más creíbles. Además de todo ello, el sistema de daños también está bastante más elaborado, tanto a nivel de mecánica de juego como a nivel visual. Y como otros alicientes para cada juego, Wreckfest tiene otro modo de juego que se basa en sobrevivir en vez de en llegar primero a ninguna parte, en mitad de una vorágine de destrucción. Y sin embargo, Need for Speed tiene las siempre divertidas persecuciones policiales que además en este caso nos irán dando más reputación y nos irán desbloqueando mayores piezas y ventajas. En definitiva, mi querido habitante del yermo, si prefieres la velocidad y el vértigo, lo tuyo es Need for Speed. Sin embargo, si lo que te va es la destrucción y los golpes más realistas, quizá te guste más Wreckfest. Y esto ha sido todo por hoy, forastero, y recuerda, si te ha gustado el vídeo, dale al pulgarcito, suscríbete y actívala. Campanillo.